Un cordial saludo para todos y todas en este nuevo módulo que inicia, nuestro módulo 3. Y en esta oportunidad vamos a charlar muy puntualmente con respecto a esta presentación sobre la gestión del desempeño. Tiene que ver con la evaluación del desempeño individual, del desempeño grupal y también del desempeño de los procesos como tal. Entonces, están observando en este momento en pantalla la presentación que se encuentra subida en su módulo número 3. Entonces, efectivamente, hay nuevas perspectivas con respecto a las tareas y al enfoque de la gerencia. Un concepto eh, tradicional es, pues, bueno, precisamente un gerente debe lograr que el personal realice las cosas que él desea en el tiempo que lo desea y enfocado en los resultados establecidos. Recuerden que los módulos y el diseño del diplomado viene con un hilo conductor y los voy llevando siempre hacia el cumplimiento de esos objetivos que revisamos en el módulo 2. Y a medida que avanzamos, lo vamos haciendo más robusto en el funcionamiento de las compañías. Entonces, aunque siempre la visión del gerente y de las cabezas directivas, pues, están enfocadas en su autoridad, hoy en día eh, se replantea ese sentido de liderazgo y esa función se fundamenta en lograr crear un clima fecundo, un clima laboral que facilite el trabajo en el equipo, que le facilite, por tanto, la toma de decisiones y la solución de problemas a las diferentes cabezas de los equipos de trabajo, de las áreas, buscando autonomía y generando una flexibilidad en la fuerza laboral, un sentido de pertenencia y un ambiente en el cual la medición y el establecimiento de metas e indicadores sea posible. Entonces, un aspecto fundamental de la mejora continua es la toma de decisiones basada en hechos. Y al tomar una decisión basado en un hecho, tratando de eliminar un poco el sesgo, el pálpito, la intuición en lo que tiene que ver con la evaluación de personas, pues implica el diseño e implementación de instrumentos, de indicadores, para poder generar contrastes, comparaciones, para establecer posiciones actuales y planes con respecto a la posición futura que deseo tener con respecto a esa área, con respecto a ese proceso, con respecto a esa persona, con respecto a ese equipo. Y precisamente implementar, diseñar los indicadores en las organizaciones no es una tarea que sea del todo sencilla. Eh, basado en el texto que se está citando de Robert Daly, se identifican por medio de las direcciones distintos comportamientos, ¿no? Que son deseables y que tienen que ver con el desempeño de los gerentes. Y arranco la medición del desempeño hablando de la gerencia, porque precisamente para donde va la cabeza va el cuerpo, ¿sí? Y cada una de las cabezas que haya en la estructura, digamos, si lo estamos observando desde un punto de vista vertical y horizontal, como ya lo hemos explicado. Y aquí el asunto es que, por supuesto, se necesitan medir los desempeños, es imprescindible tomar mediciones para poder tomar decisiones. Pero además esas decisiones dependen de que las mediciones se realicen de forma asertiva y que además de diseñarlas y realizarlas de forma asertiva, el personal que es el alma de la compañía, que es el principal capital de la compañía, pues lo perciba de esta manera. Entonces aquí yo les muestro esta imagen que me gusta mucho, que es tú ganas, yo gano. Es un asunto de un gana-gana. No es que yo gano y tú pierdes, ¿no? O tú ganas y yo pierdo, o los dos perdemos y en el último escenario pues nos vamos a la guerra porque aquí sálvese quien pueda. Necesitamos organizaciones y necesitamos gerentes de talento humano como ustedes que se enfrentan, por ejemplo, a realizar las diferentes actividades que han venido presentando, a conformar equipos, a coordinarse, a hacer interpretación de documentos, a hacer interpretación del contexto, a tomar decisiones. Y si este pequeño ecosistema
organizacional lo empezamos a extrapolar, pues ustedes van a evidenciar y desde sus mismas experiencias que finalmente lo que sucede en la dinámica organizacional. Y no es necesario inventar la rueda, sino hacer que ruede. Mi invitación aquí en sus organizaciones no es sacar la caja mágica con la vieja confiable y mira esto. Sí hay algunas herramientas, por supuesto, pero la invitación es aterrizar a usar ese sentido común con estos elementos y con la misma percepción profesional de cada uno de ustedes, que es sumamente valiosa, que es eh, el principal capital, es el capital humano de este diplomado. Entonces, hablamos de supervisar, de gestionar el desempeño, y la palabra supervisar, pues no gusta mucho, a veces es necesaria. No es un asunto en que nos tapemos los ojos y nos vendemos y no vayamos para ninguna parte y esto sea un territorio de amor absoluto y paz, porque nos enfrentamos a un entorno que es agresivo, de manera que tenemos que vigilar, tenemos que estar encima de nuestro proceso, tenemos que guiar a nuestros subordinados, capacitarlos constantemente, representar al personal a su cargo, es decir, generar un apoyo en el crecimiento para que ellos finalmente eh, realicen lo que deseamos. Asignar costos para la toma de decisiones, coordinar grupos interdependientes. Dentro de la dinámica de sistemas, pues nos referimos a que en una organización la salida, ¿sí? Lo que se está entregando como producto, servicio, material, información de un área, esa salida es la entrada de la siguiente. Eso es un pensamiento sistemático, de manera que cada una de las áreas de las empresas no deben actuar como repúblicas independientes, son interdependientes, necesitan de la información. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado en algún video anterior, muchas organizaciones tienen unas rupturas internas, se acaban desde adentro, porque el personal se empieza a agredir, empieza a luchar internamente, se generan lo que llamamos roscas, por decirlo de una manera muy coloquial. Se generan subgrupos, se generan envidias, se generan una cantidad de ingredientes que simplemente van a generar un ambiente tóxico no fecundo para lograr estos objetivos que deseamos. Y eso hay que corregirlo o cortarlo desde mi punto de vista. Controlar y hacer el seguimiento del entorno de las organizaciones y es precisamente para poder gestionarlas que se usan diferentes indicadores en algunas perspectivas. Entonces ya introduciéndonos específicamente a la evaluación del desempeño, las herramientas de evaluación son específicas a cada necesidad. Usted diseña su herramienta, usted establece sus indicadores. Hay modelos. Les voy a presentar algunos que ustedes pueden identificar. Y con respecto a estos, pueden ahondar en material en Internet. Pero usted debe adaptar y decidir qué aplica para su empresa. Y en distintas herramientas que les voy a presentar, por ejemplo, usted puede adaptarla, modificarla y debe hacerse así, porque esto es un diseño a la medida. Debe hacerse a la medida. No necesariamente porque un instrumento, un sistema lo implementaron y funcionó en una empresa, cuando usted lo haga en la suya, va a tener el mismo resultado. No necesariamente. Puede que sí, pero no es de manera imperativa que así suceda. Por ejemplo, la evaluación del desempeño también supone que se han establecido estándares. Y resulta ser, y ustedes mismos me darán la razón, que nuestras microempresas latinoamericanas, en nuestra región del suroccidente, en el centro, las personas que están más al norte, las personas que están más al sur, pues uno de los principales caos es que los procesos y los procedimientos no están estandarizados. Los cargos no están específicamente definidos, sus funciones, las delimitaciones entre ellos. Entonces hay unos conflictos porque esta tarea, no, eso no me toca a mí, eso le toca a usted, y usted por qué me viene a decir si usted es de mi mismo nivel, y empiezan a haber unas fricciones internas. Entonces, ¿cómo evaluamos el desempeño? No es solo coger un formato, es mirar la realidad de nuestro equipo, la realidad de nuestro proceso, el orden, que yo les sugiero muy respetuosamente es diagnosticar, mirar dónde estamos, ¿sí? Establecer una línea base, hacer un diagnóstico
post-ante, ¿sí? Lo que se llama en proyectos, que es en dónde estoy en este momento. Luego usted va a intervenir, a diseñar la herramienta, establecer los indicadores específicos con ciertas técnicas que aquí les voy a ilustrar, y luego tienes que hacer una evaluación ex post. No hay otra manera. Tienes que mirar cómo estaba antes, a través del diagnóstico, implementar y evaluar después. De manera que, como observan, uno de los principales problemas es que no hay estándares en los procedimientos. No está el personal capacitado. Se cambia el personal. Llega una persona nueva y tiene una curva de aprendizaje para dominar tal cargo. Esto va a tener impactos en el desempeño. Y no estoy diciendo que es que no se evalúe. Lo que estoy diciendo es que debe considerarse este elemento dentro de la cultura organizacional. Y por supuesto, partiendo de un estándar, de una meta a la cual yo quiero llegar, generar una retroalimentación y unos incentivos a los trabajadores para solventar esas deficiencias en el desempeño. Ya el siguiente video va a ser específico hacia incentivos. En este momento solo voy a concentrarme en la evaluación del desempeño. Entonces, hay evaluaciones únicamente, que son únicamente un elemento en el proceso de mejora del desempeño del trabajador. Los gerentes por lo general toman la naturaleza integrada de dicho proceso, establecer metas, capacitar a la fuerza laboral, evaluarla, recompensarla, con mucho mayor seriedad que en el pasado. Hoy en día eso es un prerequisito de una empresa competitiva del siglo XXI. Y todo este proceso de estandarización, diseño de instrumentos, establecimiento de indicadores, medición, retroalimentación, capacitación, toma de decisión, todo el proceso integral se conoce como administración del desempeño. Entonces, el enfoque refleja el intento de los gerentes por reconocer de forma más explícita la naturaleza específica e interrelacionada de su ambiente, de su clima organizacional. Los gerentes deben asegurarse de que estos estándares tengan sentido en términos de metas. Entonces, si recordamos nuestro mapa de procesos y nuestra planeación estratégica, pues entendemos cómo está enlazado el diseño de estas herramientas que deben aportar. Si no aporta a lo que tiene el gerente general en su cabeza, en su visión, que fue en una construcción colectiva, no sirve. ¿Para qué lo mido? Debe haber un hilo conductor en toda la secuenciación. Eso es sumamente importante porque muchas veces se empiezan a medir cosas, se toman decisiones, obviando lo que ya se había planeado. O sea, o estuvo mal planeado o hay que incorporarlo, pero no debe suceder como una rueda suelta, ¿sí? Debe suceder como un sistema interrelacionado y funcional. La evaluación del desempeño puede ser descendente. Yo tengo un cargo directivo y puedo evaluar a mi subalterno, a mi subordinado. Pero también puede ser, y en mi concepción debe ser ascendente. Ese subordinado debe poder evaluar a su jefe, a quien está arriba, hasta la alta dirección, ¿sí? De manera muy respetuosa, con un procedimiento, con un establecimiento, pero debe poderse realizar esa evaluación. ¿Para qué? Para poder cumplir con el ciclo de mejora continua que ya hemos revisado. Puede ser la evaluación de tipo coevaluativo, heteroevaluativo, autoevaluativo. Y cada una de ellas es importante, ¿sí? Podemos evaluarnos en conjunto. Puedo evaluarte solo yo a ti, siendo yo un agente diferente. Cuando me refiero en conjunto es de tipo coevaluativo. Hacemos una coevaluación. Yo tengo esta consideración, tú tienes la siguiente, pongámonos de acuerdo y generemos una evaluación conjunta. O puedo hacerlo, no, simplemente yo te evalúo a ti. O puede hacerse, tú generas una autoevaluación propia de tu desempeño. Podemos evaluarnos entre pares de personas de la misma línea jerárquica dentro de la estructura organizacional. Pueden evaluarnos por medio de comités integrados por varias personas o puede realizarse una evaluación 360 grados, entre otras, que es el tema que sigue. Este, lo más importante es entender en qué momento se va a realizar la evaluación. ¿Qué voy a revisar? Es un proceso de control de calidad, es un proceso operativo. Tengo un restaurante de hamburguesas y estoy evaluando al parrillero con respecto a la cocción de su hamburguesa. Estoy evaluando
para el administrador, con su gestión financiera, con los costos administrativos, con el inventario. Estoy evaluando la jefe de compras, con la evaluación de sus proveedores. Estoy evaluando al gerente de talento humano en la resolución de conflictos, en las liquidaciones de nómina, en la capacitación, dentro de la evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué estoy evaluando? Y depende de lo que estoy evaluando, decido cómo realizar la evaluación. Descendente, ascendente, coevaluativa, heteroevaluativa, autoevaluativa. Es el cargo de la persona, es el proceso. ¿Qué quiero evaluar? ¿Ya? Y depende de qué quiero evaluar, entonces decido cómo evaluarlo. Aquí, pues espero haya quedado un poco claro este tipo de ejemplos. Sin embargo, en la bibliografía pueden encontrar tanto artículos como libros de texto que les permite profundizar o ampliar, e igual en los recursos extra, en donde hay, bueno, para el caso de este tema hay unas plantillas que ya les muestro cómo salen, pero también hay algunos videos que los puedo orientar. Dentro de la evaluación de 360 grados, la evaluación sistemática 360, pues lo que busca es recopilar por completo los aspectos que tengan que ver con el desempeño de un trabajador, desde diferentes perspectivas, ¿sí? Tanto los supervisores, como si tiene personas a cargo, subalternos, como sus pares y colegas, como clientes internos de la compañía, y podría llegar a ser hasta un cliente externo que desconoce, ¿sí? Un cliente externo puede generar en cada uno de sus empresas, de donde ustedes trabajan, de la relación que tengan con estas empresas. Una persona externa genera una evaluación sobre la calidad, sobre la respuesta, el tipo de información que recibe, la atención, qué sé yo. Y resulta ser que esa evaluación que hace esta persona en el tiempo eh, y en el proceso no conoce a este operario que soy yo, quien tuve participación, pero él me está evaluando. Entonces, es una evaluación que no tiene sesgo, ¿sí? Se denomina evaluación de ciego, por ejemplo. Entonces es chévere porque dentro de un proceso de mejora continua, en donde sabemos que nosotros todos presentamos fallas y que no hay verdades absolutas, es decir, yo tenía un operario hace algunos años que me decía decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, sino decírsela. Y tenía razón, hay que decirlo con respeto. Cada quien tiene lo suyo y el mismo operario tiene lo suyo y merece ese respeto igual, ¿no? Pero entonces, ahí viene esa evaluación 360, donde yo quiero evaluar determinadas competencias. Son útiles, y miren lo que mencioné yo aquí al final, son más útiles cuando resulta claro que son para el desarrollo y no para decisiones salariales o de promoción. Los subalternos nosotros tendemos a ser más sinceros cuando sabemos que no está en juego algún tipo de gratificación o algún tipo de promoción. Recordemos que trabajamos con personas, con entes sociales, que no somos ciencias exactas y que dependemos de múltiples variables. Entonces, ahora a la gente no le gusta que le evalúen. A nosotros, a nadie nos gusta que nos vengan y nos evalúen. Inclusive nos ponemos nerviosos, decimos, ¿y ahora será que nos van a sacar? ¿Van a despedir gente? ¿Van a hacer recorte de personal? ¿Me van a pasar un memorando? No van. En la gerencia del talento humano, la visión estratégica debe ser, sugiero yo, que sea desde un punto de vista muy exigente, claro, hay que exigirle a la gente, porque si no hay exigencia, no hay calidad. Si no hay exigencia, de pronto hay una relajación extrema y es un tema debatible, ¿sí? No, estoy compartiendo mi posición. Pero sin embargo, la exigencia no puede llevar al terrorismo, ¿ya? La exigencia debe llevar a una mejora continua y al entendimiento de que cuando se exige y cuando trabajamos juntos, hay una recompensa, disfrutamos de los beneficios. Hacia allá es a donde voy, ¿sí? Entonces, también debemos tener tacto en la manera en que nos relacionamos con las personas. Entonces, dice, cualquier plantilla de evaluación 360 que se presente, que se desarrolle,
pues debe contemplar algunas competencias clave. Algunas propuestas son la comunicación, ¿sí? Las capacidades en el área del capital humano que se desean analizar, la resolución de problemas, el trabajo bajo presión, la relación con el otro, la eficiencia y la efectividad, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, de esta evaluación integral del comportamiento, dentro de esta evaluación 360, espérenme un segundo, no sé si es que no se está presentando, sí, sí está presentando muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla de este escenario un segundo para mostrarles un juego de herramientas que están en recursos extra. Ya están observando toda mi pantalla y aquí dentro de los recursos extra encuentras diferentes plantillas. Bueno, hay un artículo que habla sobre indicadores claves de desempeño, KPI, que significa Key Performance Indicator, es decir, indicadores claves de desempeño, que se utilizan en Colombia en diferentes áreas a partir de un sistema organizacional llamado Balance Scorecard. Este es un documento para que lo tengan de guía, para que quien guste lo quiera revisar, chequear y si lo encuentra de su interés, pues lo pueda profundizar. Aquí encuentran diferentes plantillas, mire, plantillas de evaluación 360, plantillas de evaluación de desempeño de los superiores, evaluación de desempeño entre iguales, plantilla de performance management y plantilla de evaluación psicológica. Siendo muy cuidadoso, no quiero, no es un área en el cual soy experto, encuentro este modelo y se los comparto, porque en evaluación psicológica, pues es otra disciplina enorme y quienes son expertos ahí son algunos de ustedes. Simplemente lo coloco como alguna referencia y para indicarles que estas plantillas pues las encuentran en internet, yo ya les relaciono en dónde. Entonces miren, esto es una evaluación 360, por ejemplo. Yo tengo los datos del evaluado y donde estoy decidiendo qué competencias clave son las que quiero evaluar en un cargo, en una persona, para que logren esas metas del plan estratégico, esos indicadores, esos números que yo tengo dentro de mi mapa estratégico. Entonces, usted puede modificarlo, ¿sí? Depende de usted qué quiere evaluar. Eso es un modelo y es dinámico, esto lo pueden editar. Comunicación, comparte información de manera efectiva y asertiva. Y entonces lo evalúas de 1 a 5. Normalmente la escala Likert, que es un referente de la administración, pues sugiere este tipo de evaluación, por eso se retoma. Pero usted bien podría evaluar de 1 a 3 si así lo prefiere. Aquí pues me da un mayor matiz. Cuando estoy evaluando pues personas y comportamientos, pues se sugiere que la escala sea un poco más amplia, para no decir bueno, regular o malo, necesariamente, aunque hay sistemas de evaluación que lo hacen de esa forma. Lo recomendable o lo común es que se maneje eficiente, regular, bueno, muy bueno, excelente para dar una gama mayor en la evaluación de personas. Y miren que aquí les proponen evaluar comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, con diferentes ítems, mejora continua, organización y administración del tiempo, enfoque en el cliente, pensamiento estratégico, enfoque de resultados. Y luego genera unas fortalezas y unas áreas de oportunidad. Mire que no te dice defectos, no, sí, no es como en el DOFA. La empresa necesita mirar mis defectos, ¿ya? Necesito mirar esas debilidades, por decirlo. Y ya hablando de personas, pues ellos tienen fortalezas y tienen oportunidades de mejora. ¿Por qué? Si hablamos de evaluación del desempeño, debemos ser conscientes que la persona siempre puede mejorar y tiene todo para hacerlo. Y tiene la potencialidad de ser buena. Y sugerencias. Entonces, este es un ejemplo de una evaluación 360 que ustedes lo encuentran en la plantilla. Permítanme, ahora vuelvo a, vuelvo a la presentación. Denme un minuto.
Me salí para mostrarles esta referencia. Ah, pero antes les muestro otra cosa. Por ejemplo, usted aquí en Internet, hablando de herramientas, ¿no? Hablando de este tipo de herramientas, usted puede colocar en Google, como lo estoy haciendo ahora, plantillas de Excel. Eso es para que lo conozcan. Entonces aquí tú puedes descargar determinadas plantillas que son sencillas, son básicas, digamos, hay muchas empresas en donde se adolezca de ciertos sistemas de información. Y bueno, al menos tener herramientas de Excel e irlas abordando, implementando, pues permite organizarte mejor. Y si estás mejor organizado, puedes tomar mejores decisiones. Entonces aquí hay algunas categorías en contabilidad, en gastos, inversiones, finanzas, calendarios, costos, marketing. Y aquí pues hay una economía, gestión de negocios. De pronto aquí hay unos recursos humanos. Y mira que en recursos humanos te dice recibos de sueldo, cálculo de horas extras, una plantilla básica que ya viene diseñada y que usted puede editar. Calendario de empleados de vacaciones, cálculo de trabajo por hora, base de datos de los empleados, solo agregas tu logo y ahorras tiempo, ya tienes unas plantillas prediseñadas, ¿sí? Que pueden ser útiles para ustedes. Mm, En ese sentido, dentro de plantillas referentes específicas al recurso humano, se presenta en la bibliografía. Listo, aquí creo que volví a la presentación previa. Aquí. Aquí al final, en esta cibergrafía, hay herramientas para recursos humanos disponibles en sesametime.com. Y ahí yo descargué esta que les estoy mostrando. No es de autoría propia, por eso lo cito. Y encuentran diferentes herramientas aplicadas en recursos humanos. Quien lo desee indagar, explorar, pues ahí está la página. Encuentran plantillas, herramientas y de ahí fue de donde obtuve y por eso los comparto en este diplomado, este, este paquete, este paquete de herramientas. Entonces, terminando en estos 360, pues permite tener una observación de ese desempeño de una manera global. Por eso habla de los 360 grados, de todo el entorno y cada uno de los protagonistas de la organización que se debe evaluar. Aquí les estoy presentando algunos métodos básicos de evaluación. Estos métodos básicos de evaluación encuentran su sustento teórico y mayor profundidad en este texto, Administración de los Recursos Humanos, de Gary Dessler, Enfoque para Latinoamérica, en el capítulo 6. De ahí se ha abstraído para quien requiera ampliarlos un poco, pero son métodos, bueno, tiene un nombre técnico, pero ustedes mismos verán que ya los han, que ya los han aplicado, los conocen muchos de ellos. Entonces simplemente voy a dar una precisión verbal en ese momento porque no están ampliados dentro de la presentación. Entonces arranca el método de escala y puntuación gráfica, que significa generar unas valoraciones numéricas, ¿sí? De determinados rasgos en el desempeño que yo deseo evaluar. Son indicadores como calidad, confiabilidad, evalúelo de 1 a 5, por decir, ¿sí? Hay algunos formatos con respecto a eso. Entonces, si yo coloco un 1, está por debajo de las expectativas por determinados elementos. Si tiene un 3, cumple con las expectativas, por decirlo. Si tiene un 5, genera un modelo de error, está por encima de la expectativa que se desea. Entonces, en términos generales, ese es el primer ejemplo.
y encuentran en el libro de texto pues algunas ampliaciones al respecto. Luego sigue el método de clasificación alterna, que bueno, resulta fácil para distinguir entre los peores y los mejores trabajadores, ¿sí? Resulta útil para clasificarlos, ¿no? Toma unos grupos y el mejor es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, de acuerdo al desempeño que tuvieran. Dentro de ese método de clasificación, muchas veces los operarios, cuando uno habla al nivel operativo, dice, no, pues para qué, si no pagan lo mismo, ¿para qué me mato si siempre se lo gana? Entonces dejémoslo ir allá en el primer puesto, allá le ponen determinado reconocimiento, ¿sí? Eso es, hay que ver cuando se utiliza cada uno de los métodos, también cómo va a reaccionar la persona y en qué nivel jerárquico lo estoy aplicando. Entonces, sí, clasificación alterna es complementaria con ahora otra que sigue, que es esta de acá, que es el método de distribución forzada. Yo les mencionaba en algún video tal vez, como General Electric, incluso Intel, incluso Microsoft, clasificaba, por ejemplo, su personal, ¿sí? Y evaluar a los empleados en grupos de cerca, por ejemplo, de 30 integrantes. Existe un 10% que es superior, un 70% que está en el nivel medio, hablando de desempeño, y un 10% que está en el inferior. El 10% inferior puede tomar un rápido paquete compensatorio o inscribirse en un plan de acción para mejorar el desempeño durante 90 días. Y si en 90 días todavía siguen al 10%, tiene la oportunidad de renunciar y obtener la indemnización por el despido, ¿sí? Entonces, ya no solo los clasifico, sino que también tomo unas acciones para forzar a esos empleados que están en el más bajo desempeño que, por no querer perder su puesto, se, se incluyan en el paquete que sigue. Y ese método, pues tal vez desde los años 70 se ha implementado en diversas compañías. Caso opuesto y contrario a este pensamiento occidental, sucede en el pensamiento oriental, en compañías japonesas, en donde simplemente a las personas, yo les mencionaba tal vez alguna vez, que no despiden a nadie y que las personas que tienen bajo rendimiento y baja respuesta en el indicador, le preguntan, ¿qué necesitas para hacerlo bien? No necesito, es que no entendí. Ah, bueno, te lo repito. Y vuelve y queda, digamos, en ese 10%. ¿Qué necesitas para hacerlo bien? De nuevo, de nuevo, de nuevo, una y otra vez. Y en ese sentido ya, y juega este aspecto psicológico que tocábamos en alguna sesión, ya la persona dice, bueno, si somos muchos los que estamos aquí, pues no me siento tan mal porque ya es un grupo grande, ¿no? Que estamos acá entre los de más bajo desempeño. Y de pronto yo veo que ellos mejoran, mejoran y yo sigo aquí. Bueno, yo puedo seguir aquí de terco y vienen y no me colocan un memorando, me dicen, venga, ¿qué necesita de nuevo? Yo le doy de mi tiempo, del tiempo de la empresa por el cual se le está pagando. Y ya hay un punto en el cual el operario de la persona se siente tan mal y se da cuenta que es el único que está en contravía y que todo el cuerpo, todo el sistema está en sincronía, que queda tan mal que termina simplemente adheriéndose a esa mayoría. Pero si la mayoría fuera un desorden y un caos, o en la mayoría fuera esa distribución forzada de clasificación y despido, pues va a generar una reacción en la persona. Gerencia del talento humano, personas, talento. Entonces, ¿qué quieren hacer de su compañía? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo van a querer evaluarla? Entonces, y a mí me cuesta, yo debo ser muy franco con ustedes. Y he dirigido equipos de determinado número de personas y en el tiempo he logrado muy buenos resultados gracias a lo que he aprendido de mis mentores, ¿sí? Siempre he trabajado, digamos, en el área industrial, en el área de ingeniería, en el área de la administración, pero he tenido la fortuna de trabajar con mentores de los cuales he aprendido a trabajar con la gente y a lograr que la gente termine haciendo lo que yo quiero. Y por ejemplo, siendo yo supervisor en ese entonces,
no teniendo potestad en darles un bono, solo podía ser flexibles con los permisos porque yo utilizaba el permiso, pero si tú tienes gente a cargo en el área operativa y les das un permiso, tienes un hueco ahí, ¿quién va a producir esto? ¿Lo haces tú o quién? Pero tú puedes llegar a acuerdos con las personas porque son importantes, porque tus resultados dependen de ellas y tú los evalúas, pero lo haces de una manera propositiva, creyendo lo mejor de ellos, eso es diferente. Cuando usted tiene a la persona ahí, usted simplemente va como asegurador de calidad, como gerente, y esto está mal, esto está mal, esto está mal, tienes tanto, tanto, tanto. Entonces usted está como un robot, un robot con sangre, dice algún profesor en la universidad hace muchos años. Bueno, no tantos. Pero no somos robots con sangre, son personas que tienen la oportunidad de ser mejores. Y usted como gerente tiene la responsabilidad de hacerlos mejores. Entonces yo tenía esta gente y bueno, hay que darle la oportunidad. Y hablábamos, por ejemplo, de tiempos compensados. Y nosotros dejábamos de trabajar antes, mientras todo el mundo estaba trabajando, esto autorizado por mi jefe. Cumplíamos con nuestras metas y nos sentábamos, no sé, a compartir, de picnic, sentados al sol, solo a charlar, en una jornada laboral, sabiendo que todos los demás están trabajando y después de haber realizado un trabajo en la semana muy, muy fuerte. Pero eso genera vínculos y no dejé de evaluarlos, jamás. De hecho, era muy exigente para lograr esa meta que era más alta, era terminar más a tiempo, ¿sí? Más corto. Pero es posible lograrlo con las personas. Yo lo he visto con operarios, yo lo he visto con gerentes, yo lo he visto con estudiantes, yo lo he evidenciado y por eso los comparto. También está el método de índice crítico, que implica llevar un registro de casos extraordinarios, positivos o negativos que sucedan. Ese es el índice. Y con respecto a ese comportamiento laboral del empleado, revisarlo con él mismo en momentos predeterminados. Las empresas con frecuencia usan el método de índice crítico para complementar un método de evaluación o de clasificación. Esto ayuda a garantizar que el supervisor atienda la evaluación del subalterno durante todo el año y que sea un proceso progresivo. Eh, Creo que con esto terminaríamos. No me falta ninguna. Ah, bueno, me salté por aquí el método de comparación con pares. Eh, y en esto tiene que ver, claro, cada quien, por decir, tiene lo suyo, cada quien tiene una habilidad diferente, pese a que estamos y nos contratan para hacer lo mismo. Pero el tacto del jefe consiste en colocar a cada quien dentro de lo que mejor hace, dentro de lo que tal vez más le gusta. Ahí suena, sí, un poco romántico, pero en ese trabajo, que todos trabajan por obligación, no necesariamente por amor, por dedicación, pero gracias a ese trabajo deben progresar, crecer, ¿sí? Avanzar, tener un buen trato. Entonces, eso es sumamente importante. Y cuando hay comparación con pares, y sobre todo con pares de buen nivel, no sé si a ustedes les ha pasado, y en su formación profesional, y tenían los grupos, habían unos muy buenos, habían otros más o menos, pero finalmente, organizacionalmente, usted termina a tratar de involucrarse con gente de una calidad y un nivel alto, que yo sé como que le da vergüenza estar por debajo de ellos, porque, ¿cómo? ¿No? Tengo los mismos elementos que tienen ellos. Incluso alguno de ellos puede tener algo, pudo adolecer de lo que yo sí tengo. Entonces tiene que ver como con esa conciencia y con esa retroalimentación conjunta de cómo hacemos las cosas mejor para crecer todos. Características de los indicadores de gestión. Entonces, ojo, pues, esto es fundamental. Ya a la hora, muchas veces uno llega a una empresa y quiere medirlo todo, y quién sistematiza toda esa información, y quién analiza y qué decisiones toma, realmente es útil, todo lo puedes medir, y te llenas de información y lo que hiciste fue perder dinero, representado en tiempo, en desgaste de recursos, etcétera. Los indicadores deben ser simples, adecuados, válidos en el tiempo. Deben construirse con la participación de los usuarios, porque es a ellos a quienes se les va a medir. Deben ser útiles y oportunos. Y están enmarcados dentro de distintas perspectivas. Perspectivas financieras, perspectivas del cliente, perspectivas internas, perspectivas de aprendizaje y crecimiento con respecto al entorno. Toda actividad es susceptible de medirse con parámetros.
Y estos parámetros aseguran que o se vaya en el sentido correcto y si yo no estoy ahí, pues yo me pueda reorientar y pueda compararme mes a mes, periodo a periodo. ¿Para qué? Pues para cumplir con esos asuntos estratégicos. Acá les muestro un enlace, unos ejemplos pequeños, sueltos. Por ejemplo, estos 4 cuadros tienen que ver con estas 4 perspectivas, uno por cada una, que tienen que ver con los empleados, con el servicio, con la facturación. Y ese asunto estratégico, ese indicador que está diseñado, obedece al objetivo y obedece a ese objetivo estratégico macro. Entonces no debe estar desconectado de esto. Indicadores de gestión, Kaizen Institute en México proponen o recuerdan que además hay varios tipos de indicadores. ¿Cuál quieres usar? Un indicador de gestión para administrar el proceso o un indicador de eficacia, ¿sí? Para evaluar la capacidad de cumplir con la tarea o la eficiencia enfocado en nuestros recursos, en hacer lo mismo, llegar a ser eficaz, pero con menos recursos invertidos. O simplemente evaluar, ¿sí? Para evaluar el rendimiento, la tarea, está bien o está mal. ¿Cumpliste? ¿Sí? Indicadores de cumplimiento, que es otro que sale. Entonces ahí miren que hay una clasificación chévere que me parece oportuna. Y bueno, a la hora de seleccionar los indicadores, pues va a estar dentro de qué tipo. Estratégico, funcional, operativo, que ya lo hemos visto. ¿Sí? Y de nuevo, mido fácilmente. Lo puedo graficar. Ustedes, tenemos 100 datos, 150 datos. Lo puedo graficar rápidamente para decir, estaba aquí, me devuelvo para hacer un informe gerencial. Si no es así, es cuestionable. Es cuestionable su indicador. Entonces aquí te muestro algunos, por ejemplo, algunos indicadores ya que tienen que ver con los procesos, con algunos procesos. Estos indicadores que están aquí los obtengo del libro de Administración de la Cadena de Suministro, Estrategia de Prevención y Operación, quinta edición de Sunil Chopra, capítulo 3, que habla sobre métricas específicas de diferentes procesos. Y a eso hace referencia cadena de suministro. Si no están relacionados con el tema, pues tiene que ver con todos los procesos, desde que los proveedores abastecen a la empresa de información, materiales, personal, hasta que llega al cliente final. Eso es cadena de suministro. Entonces, en estas filminas simplemente les estoy mostrando algunos. Se puede evaluar la capacidad, la utilización, el tiempo de procesamiento, el costo de procesamiento por unidad, las pérdidas de calidad, el tiempo teórico. No estoy diciendo que los use todos. ¿Cuáles le interesa para cumplir sus objetivos estratégicos? ¿De cuáles dispone información? En lo que tenga que ver con instalaciones, en lo que tenga que ver con inventario, si hablamos de productos físicos. ¿Sí? Evidentemente, sé que hay muchos contadores aquí, un indicador financiero, acá no los estoy mencionando, pero por supuesto están. Eh, un indicador financiero importante dentro del análisis de las compañías es la rotación de inventarios, porque simplemente en la medida en que yo venda todas mis existencias, tengo liquidez y dinero aquí. ¿Sí? Muchos de ustedes, aunque están trabajando en empresas públicas, dicen, yo quiero usar este diplomado para un emprendimiento, para un negocio. Y es un orgullo de pronto participar. De pronto los veo en el tiempo, nos encontramos en algunos años y pudieron materializar su sueño. Pero eso requiere, como ven, trabajo y esfuerzo. En la medida en que yo pueda mover ese inventario y venderlo, tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con el área comercial, tiene que ver con la planeación, pero en la medida en que yo lo haga, voy a tener flujo, dinero guardado aquí en caja, en el bolsillo, para pagar empleados, para pagar proveedores, ¿sí? Para maniobrar desde el punto de vista operacional. Entonces, miren que es un indicador importante que evalúa el desempeño de mi compañía y que no necesariamente está directamente relacionado con la persona o con el operario. Está relacionado con todo el sistema. Entonces, miren, señores gerentes del talento humano, esta visión de pronto que quiero compartirles, que va más allá del talento humano. Una visión absolutamente gerencial, global, dentro de las empresas del siglo XXI, hacia donde los quiero abocar, o hacia donde los busco llevar. Acá hay algunas otras, ¿no? Indicadores que se relacionan con el transporte, se relacionan con la información, por ejemplo.
Horizonte de los pronósticos de ventas, o sea, el tiempo en el cual usted dice, en este mes voy a vender tanto dinero, a generar tantos servicios, a atender tantos pacientes. Esta es mi capacidad. Frecuencias de actualizaciones, ¿sí? Varianzas en los planes. Tiene que ver con los clientes internos, tiene que ver con el sistema de información que usted tenga en su compañía. Y mire que todos estos aspectos que menciono influyen en poder establecer el indicador. Dentro de estos, varios, ¿sí? Estos son solo algunos ejemplos, ni son los únicos, ni es la panacea, pero es una guía que de pronto muchos de ustedes desconocían, que tiene que ver con las decisiones sobre el servicio al cliente, facilitadores de los recursos y decisiones estratégicas en los modelos de negocio. Y por último, algunas relacionadas con el aprovisionamiento y con la fijación de precios, ya específicos. Ya en fijación de precios, pues hay algunos que tienen que ver con, evidentemente, con el aspecto financiero y con la liquidez, con los costos, ¿ya? Entonces les menciono algunos, como les digo, están relacionados aquí en este texto. Y miren que les doy dos textos, uno que tiene que ver hacia los procesos, otro que tiene que ver hacia las personas y unas herramientas. Entonces yo creo que de esta manera completamos nuestra sesión. Ya pues están las conclusiones que ustedes las podrán revisar. Me despido en esta oportunidad y ya nos encontramos en el siguiente video con el que completaremos este tercer módulo. La actividad para entregar ya la explicaré en la siguiente sesión porque tiene que ver con estímulos y con generación de indicadores y las herramientas ya compartidas. Les deseo feliz tarde, feliz noche, feliz mañana a la hora que esté estudiando y agradezco su atención. Mil y mil gracias. Hasta la próxima.